Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, amigos que están del otro lado. Bendiciones a todos. Qué lindo verdaderamente es estar, dice la palabra de Dios, los hermanos juntos en armonía, en un mismo sentir, explicando, enseñando, predicando el mismo evangelio, sin añadirle, sin quitarle, sin tener envidia, sin tratar de callar a otros, simplemente haciendo lo que Dios nos dio a hacer a cada uno de nosotros. ¿Sabías que a cada uno de nosotros Dios nos dio una plataforma? Déjame arreglar el volumen de acá. Ok, Dios nos dio una plataforma singular. Y esa plataforma que Dios te dio a ti puede ser para alcanzar a los borrachos, a las prostitutas. La plataforma que le dio Dios a otra persona es quizás para predicar a los mismos hermanos en la iglesia. Y así mismo se entrelaza esta gran historia, porque este libro de Gálatas ha abierto mis ojos a muchísimas cosas. Les confieso, ha sido una lucha desde la última vez que di el estudio de Gálatas 1. Cuando entro en Gálatas 2, ha sido una lucha como de 2 semanas más o menos, creo que fue la última vez que di, una semana y media, donde yo le decía al Señor, Señor, enséñame tu palabra tal cual es, que tu Espíritu Santo sea el que me revele, sea el que me enseñe, sea el que me guíe, porque ¿de qué valdría que cada uno de nosotros predicáramos como se nos antoja? O predicáramos en nuestra carnalidad. Y cuando hablamos de carne, no solamente se habla de la carne donde nuestro cuerpo está, pero de la carnalidad emocional, del yo nuestro. ¿De qué valdría yo predicar un evangelio diferente en mis fuerzas y en mi propia carne y el otro? Entonces, por esto dice la palabra de Dios que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, ahí está Él. Y en la unidad está la fuerza, ¿verdad? Entonces, en este desenlace tan hermoso, tan precioso, que es la carta de los Gálatas, había, específicamente aquí en Gálatas 2, había como un forcejeo, ¿verdad?, entre Pedro y Pablo. Pedro había sido, su plataforma era enseñarle a los judíos que se convertían al cristianismo. Y la plataforma de Pablo era enseñarle a los gentiles que se convirtieran a Cristo. Los dos estaban haciendo lo mismo. Estaban enseñando el evangelio, la palabra de Dios, a 2 partes diferentes. Pedro enseñaba a los judíos a cómo convertirse a Cristo según el evangelio de la palabra de Dios. Y Pablo enseñaba a los gentiles. Pero aquí vamos a ver el desenlace, y para los que les gusta estudiar, porque realmente esto no es para todos. Hay personas que no les gusta estudiar la palabra de Dios, que no les importa quién era Pablo ni quién era Pedro. Por eso es que yo doy estas clases y estas enseñanzas, porque para mí es demasiado importante aprender la palabra de Dios, o si no estaría hablando pura palabrería humana y hablando en mis propias fuerzas, y no habría un desenlace en la palabra de Dios. Pero cuando me meto a este versículo, a este capítulo de Gálatas 2, empiezo a ver este desenlace que Pablo defiende el evangelio de la gracia. Pablo estaba defendiendo el evangelio de la gracia. Pedro defendía el evangelio de obras. Y la palabra de Dios nos enseña claramente, y vamos a ver acá, que no era, hermanos y amigos, que no era por obras.
que no era por obras para que nadie se gloriara en sí mismo y robara realmente la gloria de Dios. Porque si fuese por obras, muchísimos de los que están del otro lado de esta cámara y yo misma me estuviera gloriando de cómo Dios nos usa, de que las personas se convierten a Cristo. He escuchado personas decir, todas estas personas se convirtieron por causa mía y son mi corona. Come on, give me a break. Dame un espacio. ¿Cómo que se convirtieron y son tu corona y son gloria tuya? No, no es gloria tuya. Es gloria del Padre, es gloria de nuestro Rey. No hay otra gloria y Él no compartirá la gloria con ninguno aquí en la tierra, ni en los cielos, ni aún debajo de los cielos. Entonces, el que nosotros prediquemos y digamos que es por nosotros, estamos muy errados. Porque nadie viene a Cristo por uno mismo. Es más, la palabra de Dios dice, unos son los que plantan la raíz, los portavoces, los que estamos dando el evangelio. Otros lo riegan, empiezan a cuidar los pastores, los líderes, empiezan a cuidar a esa ovejita y empiezan a regarla con la palabra de Dios, con amor, porque amor necesitamos bastante. El que predique el evangelio sin amor realmente no está predicando a Dios, ni a Cristo, ni al Espíritu Santo. Déjame decirte eso. Entonces, unos son los que plantan, otros son los que riegan, pero ¿qué dice? Pero solo Dios le dará el crecimiento, solo Él. Entonces nadie se constituye como Espíritu Santo Junior, solamente Dios va a dar ese crecimiento. Ahora bien, esta disputa era con los Gálatas, ¿no? En Antioquía, era una disputa de que, Dios le había dado, como vimos en el capítulo 1, una revelación a Pablo por llamamiento, no por imposición de manos, no porque hicieron un concilio y una tremenda reunión donde le dijeron usted es un apóstol. Que no estoy en contra de eso, hermanos, porque yo misma cuando fui ungida como evangelista en Argentina, sí, porque mi cobertura fue de Argentina, de la isla Maciel, de la pastora de la pastora Angélica. Entonces, ¿qué pasó? Yo entiendo de que le quieren ungir a uno. El mismo Dios separó por medio de Samuel a David, y los reyes eran separados y eran ungidos, y era algo que se hacía y se puede seguir haciendo. Pero el llamamiento de Pablo no había sido nada de eso. Y él lo dice en la carta a los Gálatas, el capítulo 1. Fui llamado por Dios, la revelación vino por Dios, y nos enseña que él nunca se sentó a los pies de los discípulos a esperar un montón de años y a esperar a ver si él podía predicar. No, dice y léalo usted, que él fue inmediatamente y predicó. Solamente subió a Jerusalén 2 veces en 14 años a hacer expiación de pecados y hacer lo que Dios le mandaba hacer 2 veces. O sea que en Jerusalén era donde se reunían todos los fariseos, y se reunían toda la gente a hacer expiación por sus pecados y todo. Pero Pablo no hizo todas estas cosas que eran como rituales religiosos y costumbres del judaísmo, o sea, costumbres de ellos. Ellos se basaban por la ley, ellos se basaban por las costumbres que ellos habían tenido desde Moisés y las leyes y las cosas que Moisés había declarado. Pero ellos no se estaban basando en este momento por la gracia. Pablo había encontrado algo maravilloso, y lo que Pablo había encontrado es, hey, yo soy salvo y ustedes gentiles y todos, aún ustedes judíos, pueden ser salvos por gracia, pero no por tus rituales religiosos, porque el Señor dice en su palabra, no quiero tus fiestas solemnes. Cuando Él dice no quiero tus fiestas solemnes, no quiero que hagas un montón de cosas, 1, 2, 3, 4 y 5, para ver si mi presencia desciende. No, lo que quiero es un corazón contrito y humillado. Entonces, no sé si algunos de ustedes recuerdan cuando Pedro en el libro de los Hechos tuvo la revelación
del lienzo, ¿verdad? Que bajaba un lienzo y en ese lienzo había muchos animales de toda clase de animales, aves, de todo había. Y que en la visión le dice el Señor a Pedro, come de eso. Y literalmente Pedro le dijo, yo nunca he comido cosa tan inmunda, jamás comeré esta comida. Pero ¿qué le dijo el Señor? No llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. ¿Cuántos de ustedes allá afuera están llamando inmundo a lo que Dios ya ha limpiado? Inmundo porque no se viste como usted quiere que se vista. Inmundo porque quizás no hablan como usted quiere que hablen. Inmundo porque no se sienta en el grupito como usted se sienta. Y esta fue una revelación para Pedro con Cornelio. Él tenía que ir a ver a Cornelio y bueno, Cornelio se convirtió y todo esto, para que los que quieran leer el libro de los Hechos, es espectacular. Entonces ahora esa misma cosa que pasó iba a suceder en los Gálatas, iba a suceder aquí, porque ¿qué hace Dios, amados y amadas? Dios examina lo profundo del corazón del hombre. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová de los ejércitos. El único que conoce nuestro corazón es Dios. Hay momentos donde nosotros queremos hacer una cosa, queremos ir con una persona, queremos hacer esto, y nuestro corazón nos engaña. El corazón es engañoso, nos engaña, nos hace hacer tantas cosas, pero de repente, ¿qué pasa? Dios, que conoce la profundidad del corazón del hombre, trae y revela lo que hay en nuestro corazón. Entonces, el Señor le da a Pedro la enseñanza de los lienzos de las aves, y él decía, yo no voy a comer esa cosa, porquería horrible, jamás en mi vida he comido tal cosa. Pero entonces aquí en Gálatas 2 vamos a ver cómo Pedro se hace en un momento como que no se puede sentar con los gentiles porque ellos están comiendo carnes y cosas así. Es como las personas que dicen que no se puede comer cerdo, porque es que si se come cerdo es la porquería, o es esto, o es lo aquello. Realmente la palabra del Señor nos enseña que podemos comer lo que sea, bendecirlo y lo que sea. Ya si usted no come alguna carne o alguna comida porque usted se está cuidando, porque obviamente hay comidas que hacen daño si se come mucho. Si usted toma Coca-Cola todos los días, usted va a tener azúcar en la sangre y va a tener diabetes, ¿right? Entonces no lo va a hacer. Entonces hacemos un montón de rituales religiosos, ponemos cargas pesadas en los hermanos que los mismos líderes muchas veces ni siquiera pueden llevar. Les decimos, es que usted tiene que hacer esto. Traemos listas enormes. Y los hermanos lo que quieren escuchar es un evangelio que les ayude a arrepentirse, que les ayude a sanar su alma y que les dé un formato de cómo vivir su vida. En vez de hacer todas estas cosas, muchos están como Pedro y muchos están como los fariseos hipócritas, que tienen un montón de reglas y rituales religiosos, pero son sepulcros blanqueados por fuera, porque a la verdad están llenos de puros huesos secos dentro de ellos. Entonces, pasamos por cristianos y pasamos por un gran hombre, wow, gran mujer de Dios, el aleluya de todo el tiempo, pero con grandes máscaras, porque las máscaras cuando se llegan a su casa y se las quitan, no hacen absolutamente nada de lo que tiene que ver con el evangelio. Es por esto, hermanos, que nadie, de ninguno de ellos, desde que nació hasta que murió, podía cumplir toda la ley. Ningún ser humano puede cumplir toda la ley desde que nace hasta que se muere. Es por esto que Cristo Jesús viene, y es por esto que hay derramamiento de sangre, aleluya, y es por esto que viene un Salvador. Si no necesitáramos Salvador, nunca hubiera venido Cristo y todo hubiese sido en vano y estaríamos predicando un evangelio que no sirve. Pero Cristo vino
para libertarnos, para sanarnos ¿de qué? De todos esos rituales, de todo ese pecado. Entonces ahora queremos poner un montón de tareas y de cargas pesadas en los hermanos y le decimos, este es el cristianismo. ¿Por qué no leemos la palabra de Dios? ¿Por qué no pedimos sabiduría al Espíritu Santo? Porque hay muchos hermanos que pelean contra esta palabra y dicen, no, es que se tiene que cumplir este día, es que se tiene que no comer esto, es que tienen que hacer esto, es que tienen que caminar así, es que tienen que hacer esto tal día, y así, así, así. Sí hay que tener un orden, oh yes, I believe in that. Yo creo en un orden. Lo que yo no creo, y porque lo he vivido 21 años de que al principio del cristianismo me imponían un montón de cosas y yo creía que eran así, yo las hacía solamente porque me decían que las hiciera. Pero en el transcurso de los años, de conocer tantas congregaciones, de conocer tantos líderes, tantos países, yo me di cuenta y yo le decía al Señor, Señor, ¿dónde está la esencia, la verdad de tu evangelio? Entonces, ¿para qué Cristo hizo un montón de cosas? Para que hoy tú y yo estemos dudando, para que tú y yo estemos bajo yugos de esclavitud. Por eso Él decía, no os volváis a los yugos de esclavitud. Porque aquí en Gálatas 2, Pedro literalmente quería volver al yugo de esclavitud, porque le estaba diciendo a las personas, le está diciendo a los judíos y también le está diciendo a los gentiles que ellos tenían que circuncisarse, quitarse el prepucio, ya sabe, de la parte privada, y volverse judíos y después ser cristianos. Y Pablo le decía, no, la revelación que Dios me dio a mí literalmente es que por gracia, por fe, ellos iban a ser salvos, no por todas esas obras de hacer un montón de cosas. Y vamos a ver en la palabra lo que dice la palabra de Dios. Entonces aquí dice a Pablo presenta a los líderes de la iglesia en Jerusalén el evangelio de la gracia. Que Jesús, ¿quién le reveló el evangelio de la gracia? Jesús le reveló el evangelio de la gracia. No fue hombre, no fue nada, no fue a un curso de teología para ser revelado. Y con esto no estoy diciendo que estudiar no es bueno. Si usted tiene la oportunidad de estudiar, gloria a Dios, estudie, ¿ok? Pero no haga que ese estudio lo haga a usted ser una persona contraria a lo que Dios quiere. Y aquí dice, el viaje posterior de Pablo a Jerusalén, escucha, después pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Tito era un gentil, Tito no era judío, pero Tito cuando se convirtió de verdad. Y dice, pero subí según una revelación, y para no correr, escucha bien, o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué hizo él? Expuso en privado. Él no fue y avergonzó a las personas a decirle, aquí llegó Pablo, Dios me dio un evangelio, yo soy único, yo soy santificado porque no tuve que hacer un montón de cosas. No, él lo expuso en privado. Y en privado él va y dice, ok, mira, esto es lo que estoy predicando, esto es lo que se me reveló. Y ellos estuvieron de acuerdo con lo que él predicaba, pero él lo hizo primero. Él fue y hizo todo lo que Dios le mandó, y después fue a Jerusalén a decirle, mira, esto es lo que estamos haciendo, ¿ok? Ahora, pasado 14 años, subió otra vez a Jerusalén. En Gálatas 1, 18, 19, Pablo describe un viaje que hizo a Jerusalén 3 años después de Jesús, de que Jesús lo encontró en el camino a Damasco. Ya saben la historia. Aquí describe un segundo viaje a Jerusalén 14 años después. Ahora, recuerda el punto de Pablo en Gálatas 1, ¿verdad? ¿Lo recuerdas? Él demostró que su evangelio vino por una revelación, como dije anteriormente, de Jesús y no del hombre. Los rituales del hombre son basura para Dios, ¿ok?
Entonces dice, ni siquiera, escucha, de los apóstoles en Jerusalén. No tuvo nada que ver con nadie, sino con el Espíritu de Dios, con Dios. Ahora viene, dio 2 visitas a Jerusalén durante 14 años, demuestran que Pablo, escucha, no se sentó a los pies de los discípulos de Jesús para aprender el evangelio. Dios lo llama, Dios lo equipa en ese mismo instante y él inmediatamente empieza a predicar a los gentiles y empieza a predicar el evangelio para lo que, o sea, empieza a usar la plataforma a la cual Dios le había llamado. Hermanos, cuando nosotros sabemos qué plataforma tenemos, cuando sabemos para lo que hemos sido llamados, cuando no usurpamos posiciones de pastores, de líderes, de evangelistas y de todas esas cosas, porque sabemos cuál es nuestro llamado fluirá. Nuestro llamado será glorioso. Nuestro llamado no será todo como una carga tan pesada, porque sabes a qué Dios te llamó. El problema radica es que cuando Dios no te llamó a hacer eso que tú estás haciendo en este momento, entonces la carga va a ser pesada. Pero si Dios te llamó a que hable a la gente de tu barrio, háblale a la gente de tu barrio. Si Dios te llamó a que le hables a los católicos, háblale a los católicos. Si Dios te llamó a que le hables a mujeres, solo habla con mujeres. Y estoy hablando mujeres con mujeres, ¿no? Porque a veces los hombres dicen, no, es que Dios me mandó a que me fuera a los bares nocturnos y le predicara el evangelio a todas esas mujeres. Y después resultan embarrados de toda esa pudrición. Tenemos que tener cuidado hasta en eso. Entonces aquí, Tito fue un hombre extraordinario y asociado del apóstol Pablo. Una sorprendente cantidad de pasajes nos muestran que Pablo amaba, escucha bien, amaba y confiaba en Tito y lo consideraba un valioso asociado. Cuando usted tenga un buen amigo, cuando usted tenga un buen hermano que le ayude a usted, que lo fortalezca, que camine con usted, mire, atesórelo, porque esos son los buenos hermanos y hermanas que Dios pone a nuestro lado para que nosotros podamos seguir el camino. Y específicamente Tito fue eso para Pablo. Ahora dice en 2 de Corintios 2:13, dice, Pablo se refiere a mi hermano Tito y dice que no tenía paz cuando Tito estaba ausente. Imagínate tú, él no tenía paz cuando Tito estaba ausente. Entonces Pablo le gustaba que fuera con él porque él lo valoraba. Él no le tuvo envidia, él no lo echó a un lado como muchas personas hacen, que ven a un hombre, una mujer de Dios levantarse, ya empiezan a hablar de esa persona, le tienen una envidia terrible. ¿Y cómo este hombre o esta mujer se convirtieron en adoradores? Es que ellos son así, así, así. Mire, a usted no le importe cómo es otra persona, deje que el Espíritu Santo se encargue de esa persona. Amén. Ahora dice, este viaje a Jerusalén es muy probablemente mencionado en Hechos 11:27 al 30. Cuando Pablo trajo un regalo de cristianos de otras ciudades a los cristianos de Jerusalén que sufrían de hambre. Escucha, cuando Pablo estaba en Jerusalén en ese momento, les aseguró a los líderes allí que era obediente a Dios en su presentación del evangelio a los gentiles. Pablo hizo esto solamente para acalmar un poco el corazón de todos estos líderes que estaban como que diciendo que Pablo estaba predicando otro evangelio contrario al de Dios, que Pablo no estaba haciendo las cosas bien. Porque imagínese usted, Pablo se levantó rápido, no fue a la escuela de teología, literalmente, no estuvo sentado en la iglesia 20 años antes de irse a predicar el evangelio, porque eso es lo que debemos hacer. Muchas veces la palabra de Dios nos enseña, ve y predicar en mi nombre a todas las naciones, ve a sanar los enfermos. O sea, si Dios te dio autoridad, si Dios te dio un llamado, no es que usted se tenga que sentar. Yo he conocido congregaciones donde sientan a las personas hasta 5 años antes de poder ir a evangelizar, antes de poder ir a predicar. ¿Dónde en la Biblia dice eso? ¿Por qué no se van instruyendo en el camino, pero van haciendo lo que Dios le permite hacer? Sí, vamos a cometer errores, claro que sí, porque somos como bebés espirituales que estamos empezando a gatear, después empezamos a dar pasitos, después empezamos a caminar y después a correr. Pero tenemos un montón de rituales desde generación en generación, desde nuestros antepasados. La abuela nos enseñó que teníamos que hacerlo así, entonces así.
¿Por qué hay tantos hombres y mujeres de diferentes religiones? No solamente del cristianismo, de diferentes religiones, de diferentes ideologías, dogmas de hombre, haciendo un montón de rituales, diciendo que se tienen que dar golpes de pecho y pegarse con látigos en la Semana Santa para agradar a Dios. Porque hay tantas personas que se sientan y hacen repetición de oraciones cuando la Biblia dice no repitáis nada. No hagas repeticiones de oraciones, no le agrada a Dios y están ahí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. ¿Usted cree que ese Padre nuestro lo va a salvar? ¿Usted cree que el Ave María la va a salvar? ¿Usted cree que todos esos rituales la va a salvar si su corazón está podrido de pecado, lleno de odio, lleno de rabia, lleno de envidia? No, hermanos. Dios nos llamó a libertad, no a esclavitud. Y hay miles y miles de cristianos en el mundo entero haciendo un montón de rituales y se mueren haciendo todos esos rituales y nunca probaron la esencia del amor de Dios. Nunca se sumergieron en las aguas del Espíritu de Dios para mirar las revelaciones. Nunca le hablaron a alguien de Cristo. Y si le hablaron de Cristo, nunca se les vio fruto en su vida. Entonces, ¿para qué hacer todo esto? ¿Para qué ir a la congregación todos los días? ¿Para qué orar? ¿Para qué hacer un montón de cosas si su vida personal, familiar, nunca tiene un cambio ni tiene un fruto? Por los frutos los conoceréis. Miles y miles de personas en el mundo entero solamente siguiendo un ritual religioso. Y ahí fue cuando Lutero, el reformador de la iglesia, se dio cuenta que él se iba a retirarse a un convento como monje, porque él quería encontrar la verdad. Dejó de estudiar para irse a un convento como monje. O sea, estudiaba en el convento, pero dejó literalmente la universidad para ir allí. Su padre quería que él fuera un gran abogado, pero él no fue un gran abogado, él se metió como monje. Y él empieza a darse cuenta, y él hacía un montón de rituales, se tiraba en la nieve noches enteras, dormía en la nieve, en el frío, diciendo que eso era para agradar a Dios. Oraba todas 4, 5, 6, 7 horas de rodillas para agradar a Dios, hasta que un día él llega a Roma y él ve en Roma que las personas estaban vendiendo el evangelio, que las personas estaban escribiendo actas de difunción y diciendo que las personas que ya habían muerto iban a tener vida y a ser salvos por esa carta, y las vendían. Y las monedas llegando a Roma, y el dinero llegando a Roma, y todo llegando a Roma. ¿Y sabe qué? Ahí sus ojos se abrieron y dijo: este no puede ser el evangelio. Y un día él toma la Biblia en la mano, ¿y qué hace? Lee el libro de Gálatas, se casó con él. Él dice que el libro de Gálatas fue su esposa. Fue como su verdad, se casó con el libro de Gálatas y empezó a aprender de que no era por obras, que era por fe, que no tenía que hacer un montón de rituales religiosos, de pegarse en el cuerpo. ¿Cuántas personas suben montañas de rodillas para ir a ver a una imagen, para ver a Jesús, y que para ver a esto, y pagan plata y todo eso? Se dañan las rodillas, tienen sangre por toda parte, hermanos, y eso nunca cambió su corazón. Subieron, pagaron mucho dinero, gastaron mucho dinero y hicieron un montón de rituales, y a la semana entrante siguieron igual o peor, borrachos, maltratadores, las mujeres chismosas, de una forma mala de vivir. Entonces dime tú, ¿a dónde está el evangelio de Cristo? Dime tú a dónde está la verdad, porque la verdad os hará libres, no mi verdad. Mi verdad es basura. Yo puedo decir muchas palabrerías y sonar, wow, qué predicadora. No. Pero si yo no predico la palabra y se me ven mis frutos, eventualmente algo está mal. Entonces esto es lo que pasaba con todos los rituales religiosos. Entonces Pablo tuvo que ir y presentar este evangelio a estas personas para que ellos entendieran que él estaba predicando realmente lo que Dios le había dicho que predicara.
Y en este tiempo había una disputa sobre el lugar, lo que acabo de decir, de los gentiles en la iglesia. Dios usó a Pedro para dar la bienvenida a los gentiles en la iglesia en Hechos 10, ¿ok? Pero algunos cristianos de origen judío decían que los gentiles en verdad podían ser salvos primero. ¿Quién dice esto? Lo dijo un ser humano. Primero, dice primero. Decían que los gentiles podían ser salvos primero si se hacían a sí mismos judíos y se sometían a la ley de Moisés. Su idea era que la salvación en Jesús era solo para el pueblo judío y los gentiles tenían que convertirse en judíos antes de poder convertirse en cristianismo. ¿Por qué ahora tanta gente le dice, cuando le predica el evangelio a otras personas, le dicen, pero usted tiene que ser bautizado primero, pero usted tiene que hacer esto, tú tienes que hacer esto, pero si usted no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo, y hacemos un montón de cosas que no son bíblicas? Si el bautismo, Jesús nos lo dice, y obviamente lo hacemos por obediencia a Él. Pero dígame usted, si usted se convierte hoy y realmente hoy era el último día de su vida y no se alcanzó a bautizar, ¿usted cree que no va a ser salvo porque no se bautizó? Dígame usted, si está viajando en un avión y Dios no lo quiere, ese avión le pasa algo, la única ropa que le quedó a una mujer para ponerse es un pantalón, y viene Cristo. ¿Usted cree que Cristo la va a dejar porque no está vestida con una falda, una pollera, como dicen todos los legalistas? Come on. Legalistas, fariseos, hipócritas, religiosos que imponen cargas pesadas que ellos mismos no pueden llevar. Hermanos, es el evangelio, es la palabra de Dios, no es mi palabra. Entonces, le provocamos a tantas personas que ni siquiera quieran llegar a la congregación porque les desprecian, porque no usan faldas, porque usan pantalones, porque no se visten como ellos, porque no hablan como ellos. ¿A dónde está el evangelio de la gracia? ¿A dónde está el sacrificio de Cristo Jesús en una cruz? Y no estoy usando esto como libertinaje, porque libertinaje también es una cosa que es abominable para Dios. Pero vivimos en un montón de dudas, vivimos en un montón de preceptos humanos, vivimos en un montón de rituales, sea la iglesia que sea, cristiano, católico, mormón, testigo de Jehová, todo eso, montones de rituales, y nadie tiene una conversión. Muy poca gente tiene una conversión genuina, porque cuando se tiene una conversión genuina, créeme, que te lo digo yo, va a haber algo diferente en tu vida, en tu forma de mirar, en tu hablar, en todo lo que haces, porque vas a llevar fruto. 20, 30, 40 años en una iglesia y la persona sigue amargada, sigue chismosa, los hombres siguen abusivos, abusando de las mujeres, o pasan tantas cosas. Y me dices tú que eres un cristiano o una cristiana, que amas al prójimo como te amas a ti mismo, y que amas a Dios por sobre todas las cosas, que aunque Dios no lo ves, y si ves a tu hermano, pero tampoco no puedes amarle. Falsos, eso es hipocresía. Ahora bien, ahora dice acá, los judíos creyentes, sin embargo, no podían entender que la circuncisión no era necesaria para la salvación. Los falsos apóstoles los animaban, escucha, en su actitud equivocada, y el resultado fue que la gente se levantó en armas contra Pablo y su doctrina. Esto lo declara Lutero. Entonces se levantaron contra Pablo porque muchos les decían, venga, 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 ¿no se le hace familiar lo que esa hermana está diciendo, o lo que ese pastor está diciendo? Es todo mentira, eso del evangelio, que por gracia, y por eso no, porque tiene que circuncidarse y tiene que ser judío. Y después, porque ellos creían que el evangelio solamente era para ellos, pero lo que ellos no entendieron, que al haber rechazado a Cristo, la obra de Cristo en sus vidas, ¿no? ¿Qué pasó? Ya no estaban adheridos a la vid, y nosotros, los que éramos gentiles, pasamos a estar adheridos a la vid. Esto está en Juan 15.
Entonces ellos dejaron a Cristo, lo desecharon porque no vino como un rey en carrozas de oro y le hicieron todos los rituales religiosos que ellos esperaban que se le hiciera a un rey, sino estaba en un polluelo, así como en un burrito, literalmente, y era bien humilde. Entonces ese no era Jesús. Por eso lo crucificaron, ¿verdad? Danos a Barrabás y nosotros te entregamos a Jesús. Prefirieron al malo que al bueno. ¿No es eso lo que pasa ahora? Prefieren escuchar a los predicadores que están predicando que se puede tener muchas riquezas, que siga pecando, que no importa, que viva como se le dé la gana, total. No, hermanos. Y de ninguna manera esto es lo que Pablo enseñaba. Aunque Pablo enseñaba que era por gracia y por fe que habíamos sido salvos, él enseñaba también que teníamos que tener un orden, porque cuando tú amas a Dios, cuando Dios ha hecho cosas grandiosas y maravillosas en su vida, usted va a dejar de pecar. Usted va a dejar de hacer lo que hacía en el mundo, punto. No hay nada más. Ahora, dice, sabiendo que esta disputa estaba presente, los líderes de la iglesia en Jerusalén querían saber lo que Pablo enseñaba. Cuando visitó Jerusalén fue el momento perfecto para contárselos. Así que Pablo les comunicó el evangelio que predicaba entre los gentiles, a los líderes. En privado a los que tenían cierta reputación. Él no fue y le dijo a todo mundo y le pidió a todo mundo permiso. No, él lo hizo en privado, los que tenían cierta reputación de que verdad estaban haciendo las cosas correctamente con Dios. Ahora, sabía que él tenía el verdadero evangelio, pero no sabía cómo lo recibirían todas las personas de reputación en Jerusalén. Quizás algunos de los mismos apóstoles, escucha bien, estaban equivocados en este punto y necesitaban ser corregidos, pero si había alguna confrontación que hacer, Pablo lo hizo en privado. Pablo no fue como todos estos predicadores que se paran en los púlpitos y empiezan a sacarle los trapos sucios a los hermanos y a las hermanas y empiezan a decir: ven tú, la que estás allí, que has adulterado, que has fornicado. No, él no hizo nada de eso, o no fue y dijo: yo soy el más ungido de todos y como soy el más ungido, yo sé lo que estoy haciendo y no tengo que hablar con estas personas para ayudarles a entender. Pablo fue utilizado como instrumento para corregir aún a Pedro, que Pedro era primero que Pablo, pero el Señor lo usó para corregirle. Pero gracias a Dios que Pedro fue humilde, ¿verdad? Si es como estas personas de ahora que dicen: ¿quién es usted que me viene a corregir a mí? Si yo tengo diplomados, si tengo teología y tengo todas las cosas que necesito, ¿quién eres tú para corregirme? Bueno, hermanos, de todo mundo se aprende, hasta de un niño. El hombre y la mujer que no quiere aprender de otras personas, que no cree que puede ser corregido, es una persona que tiene demasiado orgullo. Y yo de usted iría a los pies de Cristo y le entregaría eso, porque ese orgullo muchas veces no nos deja ver la gloria de Dios como teníamos que verla. Amén. Ahora vamos terminando. Ahora, esto fue hecho en amor y sensibilidad por parte de Pablo. Había sido fácil que él dijera: tengo razón, y cualquiera que no esté de acuerdo conmigo, chao, está equivocado y no puedo esperar para confrontarlo. No, él fue amable, fue amoroso, y eso es lo que le falta a muchos líderes: confrontar el pecado con la palabra de Dios, pero también con amor. Amén. Para no correr, dice él, para no correr o haber corrido en vano. Esto probablemente no se debía al temor de que él mismo cayera. Probablemente era el temor de que hubiera un conflicto innecesario entre los líderes, ¿ok? Y entre el ministerio. Entonces Pablo fue muy sabio. Ahora, entonces Pablo también... ellos recibieron esto, hermanos, y ellos recibieron todas estas cosas que Pablo estaba describiendo en esta parte. Esta es la primera parte del Gálatas 2, el capítulo 2, ¿ok? La primera parte. Pero Pablo lo que quería hacer era: ok, Dios me dio esta gracia, Dios me reveló esto.
pero como Dios me lo reveló, él se puso de manos a tomar, hizo el trabajo que él tenía que hacer, subió a Jerusalén, también lo compartió, y en la segunda parte vamos a ver lo que significa la circuncisión. ¿De qué circuncisión habla la palabra de Dios y de qué circuncisión? Hay dos partes de circuncisión: la circuncisión del corazón, del prepucio del corazón, que hagamos barbecho en nuestro corazón y saquemos todo lo podrido, y la circuncisión obviamente de los judíos. Entonces aquí entendemos, y para terminar les digo esto, entendemos que todo este evangelio no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por fe, de que sabemos que Cristo nos ama, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que fue crucificado, porque si no hubiese sido así, todos nosotros estuviéramos bajo una ley, y bajo la ley hubiéramos sido condenados, porque sabemos que ningún hombre ni ninguna mujer en la tierra puede cumplir toda la ley, ni cuando desde que nace ni hasta que se muere. Y tratarlo humanamente nos llevaría a decepciones. Es por esto que muchos cristianos están en este momento decepcionados. Están en este momento decepcionados de ellos mismos porque han tratado todo en sus fuerzas. Y la palabra de Dios nos enseña, no es con tus fuerzas, sino con las fuerzas de mi Espíritu Santo. Hay personas que tratan de dejar la ira en sus propias fuerzas y claro, no lo van a poder hacer porque siempre van a fallar y se van a sentir, y el enemigo de nuestra alma está ahí para apuntarnos, para hacernos sentir culpables. Hay personas que tratan de dejar los vicios, que tratan de dejar muchísimas cosas, la pornografía, tantas cosas, y no lo logran, porque jamás lo van a lograr solos. La palabra de Dios también nos dice, sin mí nada podéis hacer, o sea, sin el Espíritu de Dios. Entonces yo te invito hoy, hermano, amiga, amigo, hermana, que dejes de vivir ya el cristianismo de una forma tan religiosa que te ha hecho perder los mejores años de tu vida con Cristo, que te ha hecho perder la esencia verdadera del amor. Muchos hermanos y hermanas han dejado realmente aún a sus familias, que se pierdan sus esposos, sus familias, porque están todo el tiempo en la congregación. Y yo no digo que está malo ir a la congregación. Yo desde que me convertí, my God, estaba en la congregación todo el tiempo. Pero algo que yo le quiero enseñar a usted es que yo aprendí también por el transcurso de este ministerio, que mi ministerio número uno era mi familia, eran mis hijos. ¿Me entiende? Bueno, no soy casada, eso eran mis hijos. Entonces yo te quiero decir a ti, hermano, hermana, trata un poquito de balancear lo que tú crees. Trata un poquito de pedirle al Espíritu de Dios que te guíe a toda verdad, porque no se trata de hablar en lenguas, no se trata de los dones que tú tengas, porque las personas buscan más el don que al dador del don, y buscan más los dones que los frutos. Y la verdadera realidad y la esencia de este amor y de este evangelio son los frutos. Por eso dice, por los frutos los conoceréis. No los vas a conocer tanto porque echen fuera demonios, porque griten, porque se sacudan, porque las personas reciban sanidad. No, porque muchas de esas personas que hacen todo eso no tienen el fruto del amor, viven en una amargura terrible, viven mintiendo, viven adulterando. Entonces realmente, ¿en qué nos estamos enfocando? Aquí el único verdadero y el único real es Cristo Jesús. Aquí el único que no ha tenido pecado ha sido Él. Entonces, ¿por qué no enfocarnos en la palabra de Dios y tratar de este 2022 vivir en la libertad y no en la esclavitud de una religión que se nos ha impuesto por muchas generaciones, por nuestros antepasados, y nosotros la hemos adoptado en nuestro ADN espiritual, y al venir a los pies de Cristo realmente lo hemos hecho todo mal, porque cambiamos de iglesia, de nombre de iglesia, pero no cambiamos los rituales religiosos. Te invito a que pienses en esto y verdaderamente puedas pedirle al Espíritu de Dios que te dé frutos, que te dé el fruto del amor, el fruto del dominio propio, que son dos frutos
tan necesarios para poder vivir en este cristianismo y poder hacer lo que Dios nos manda a hacer. Yo te bendigo en este día, espero que esta enseñanza siga edificando tu vida, siga ayudándote. Yo sé que cuando uno da estudios así no tienes muchos likes o no tienes mucha gente compartiendo, pero cuando das un estudio de que Cristo te va a regalar el carro del año y la casa, todo el mundo lo comparte, pero no importa, hermano, ¿sabe por qué? Porque mi trabajo es que así sea una sola alma para Cristo. Y esa alma se multiplicará en 10 y esos 10 en 1000 y así sucesivamente seguirá creciendo la iglesia del Señor, pero con una verdad que no es la verdad de hombres, sino la verdad bíblica en el nombre de Jesús. Te bendigo en este día y que tengas una feliz noche. Bye bye.